¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que la paz de Cristo, que sobrepasa toda condición humana, permanezca en cada uno de nosotros y en nuestras familias. El día de hoy tenemos un tema muy interesante en el cual, fíjense, desde la naturaleza humana, el hombre y la mujer buscan seguir a alguien, buscan imitar a alguien, y lo vemos hoy a través de los influencers, de los youtubers, y habitualmente o puede pasarnos que comúnmente sigamos a personas sin valores, sin trascendencia en la vida, sin verdaderamente una vida de congruencia que lo podemos verdaderamente constatar. Y bueno, hoy te tenemos una propuesta para ti, que conozcas la vida de una mujer que verdaderamente puede llegar a inspirarte, puede llegar a motivarte, puede llegar a ser un modelo para tu vida. Hoy vamos a hablar de las virtudes de María y para eso hemos invitado, el Señor nos ha traído aquí un invitadazo de lujo, el maestro Martín Ramírez Escobar, a quien le damos la bienvenida, maestro Martín. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y comentarles un poco acerca de Martín. Él ha sido formador de Sagrada Escritura desde hace 18 años, ha participado también como maestro y asesor en el Instituto Bíblico Católico, ha sido formador también en esta institución y también estuvo colaborando en un programa Diálogos de Fe en Vox Day Radio, en Canal Católico de María Visión, entre muchas otras cosas que nos ha podido platicar. Y pues estamos muy contentos de poder compartir este tema, las virtudes de María, Martín. Sí, efectivamente, yo creo que hoy por hoy este tema viene muy a tiempo. Yo creo que compartes conmigo lo que estamos viviendo, una secularización total, en la que sobre todo los valores cristianos parece que se están perdiendo. Y yo creo que hoy por hoy, al igual que Pablo VI en su momento, hoy santo, en ese documento que él escribió, Marialis Cultus, donde lo que buscaba sobre todo era retornar nuevamente el culto a la Virgen María. Yo creo que hoy por hoy necesitamos voltear a ver a María y considerarla como lo que es, ¿verdad? Eso es. Y Martín, ahorita nos empieza a introducir acerca de María. Hey, hermano, si tú no crees en Dios, espérate, no te vayas. Queremos hacerte nuestra propuesta en cuanto a valores, en cuanto a virtud. Y créeme que date la oportunidad de escuchar esto que el maestro Martín nos va a compartir y que un servidor también comparte, por supuesto. Es nuestra propuesta y queremos hacértela llegar. Y queremos iniciar ahorita, Martín, preguntándote, vamos a hablar de las virtudes de María. ¿Qué es una virtud? Bueno, una virtud, así a grandes rasgos, pues es una acción humana, podríamos decirlo, una actitud sobre todo, que nos ayuda o nos conduce a vivir de una manera moralmente bien. Eso. Así, a grandes rasgos, ¿no? Acabas de dar una definición aristotélica, ¿verdad? O sea, estamos hablando desde la filosofía griega que tiene su influencia en las virtudes a Santo Tomás de Aquino. Claro. Y que hoy día nos orientan y nos ayudan a llevar una vida de excelencia. Así es. Es así como te trato de entender, Martín. Definitivamente. Y de hecho, vamos, nuestro maestro Jesús, ¿verdad? Nuestro guía, nuestro fundador, vamos, como quieran llamarle, pues él dejó muy claro, ¿no?, unos parámetros para conducirnos precisamente en esa línea, ¿no? Mateo 5, versículo 38, 48, por ahí, donde dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y hoy día, perdón Martín, ¿qué importancia tiene llevar una vida virtuosa? O sea, ¿para qué? O sea, si un joven ahorita lo está escuchando, a ver, van a hablar de las virtudes de María. ¿Y eso para mí qué? O sea, ¿qué importancia tendría en la vida hoy de un joven, de un adulto joven, de un padre de familia, llevar una vida conforme a la vida de virtud? Mucho, mucho, porque, bueno, partiendo del mensaje social de los profetas, el profetismo de Israel, en una síntesis, en una catequesis general del profetismo de Israel, señalan que el auténtico cambio, el verdadero cambio que anhelamos, no se encuentra en las estructuras, sino en el interior de cada uno de nosotros. Es decir, de las virtudes que explotemos nosotros, es en la medida que vamos a ir viviendo los cambios. Y yo creo que tú, yo y las personas que nos están viendo se darán cuenta que estamos viviendo una sociedad que se está convulsionando a sí misma, se está desintegrando, y mucho de ello es precisamente por la falta de vivir esas virtudes, ¿no? ¿Qué decir virtudes religiosas, ¿no? O sea, déjate de eso, si tú quieres virtudes humanas sobre todo.
que claro, aquí lo más importante y donde vamos a hacer hincapié son en las virtudes precisamente de María, ¿no? Pero que a fin de cuentas son fundamental en la vida de todo ser humano, de todo ser humano. ¿Y por qué elegir a María como modelo de virtud? ¿María es una mujer cualquiera acaso? ¿Es una mujer común y corriente? ¿O por qué nos traes esta propuesta hoy para todos los que estamos viendo este programa? ¿Por qué imitar a María? ¿Es diferente a las demás mujeres? ¿Qué tiene de importancia, trascendencia, de relevancia? Mira, naturalmente es importante. No podríamos hablar de una mujer ordinaria, pero lo voy a poner en este contexto. ¿Qué hace una persona ordinaria a ser extraordinaria? Que en su libertad decide hacer la voluntad de Dios. Ahí cambia todo. ¿Sí? Si tú y yo y los que nos están viendo deciden seguir al Señor de manera más cercana, dejan de ser ordinarios y pasan a ser personas extraordinarias. En tu libertad, en mi libertad, decidimos seguir a Jesús, ¿no? En el caso de María, en su libertad decide hacer la voluntad de Dios, el fiat de María, ¿no? El hágase. Eso naturalmente la convierte en una mujer extraordinaria. Ella misma lo dice en el cántico, ¿no? De hoy en adelante me llamarán bienaventurada, ¿no? O sea, yo creo que la humanidad entera está en deuda con María. Y lamentablemente no le hemos dado el lugar que le corresponde. Claro, el lugar que el mismo magisterio nos propone, ¿no? Pero sí es importante que entendamos que no es una mujer como cualquiera, ¿no? Esas propuestas absurdas que hacen algunas congregaciones, ¿no? Que ya no comparten con nosotros la misma fe, pero es un absurdo, ¿no? María para nosotros es una mujer extraordinaria y especial porque en esa juventud, en esa libertad, ella decidió entrar en esa dinámica de un proyecto de salvación y lo aceptó. Pues fíjate qué importante lo que nos acabas de decir. Y algo que a mí me llama mucho la atención de la Escritura y que también comparto, o sea, María no es una mujer cualquiera, es una mujer que realmente nos enseña que es la madre del Hijo de Dios. Y dice la Escritura, ¿no?, que ella ha encontrado gracia a los ojos de Dios. O sea, para mí eso es, o sea, cómo es que ella ha encontrado cómo ha podido ser mirada por Dios de esa manera, de una manera especial, de una manera, la elevó, ¿no?, la dignificó. A mí me impacta mucho esa frase, que ella encontró gracia a los ojos de Dios. Claro, sí, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la gracia actual y la gracia habitual. Evidentemente María vivía la gracia habitual, ¿no? De hecho, el saludo del ángel en Lucas 1:26 es así, llena de gracia, ¿no? Entonces es evidente, no es que a partir de ahí va a ser llena de gracia, no, es que ya vivía en la gracia. A eso se le llama la gracia habitual, que es a la que todos nosotros estamos llamados. Pero para eso tenemos que pasar por esa gracia actual, ¿no? Y bueno, qué interesante es posible que todos estemos llamados a vivir en la voluntad de Dios y yo creo que lo vamos a ir descubriendo ahorita durante el tema. ¿Qué te parece si nos arrancamos con las virtudes de María, Martín? Claro, claro que sí. De hecho encontramos en el Evangelio, precisamente en el Evangelio de Mateo, ¿no? Ese Evangelio que es 100% catequético. Jesús dice, no porque me llamen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a lo mejor aquí surge una pregunta, bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre? En el mismo Evangelio de Juan, pero ya en el capítulo 11, dice claramente ahí el texto, ¿no? Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces estamos entendiendo que la voluntad del Padre no es otra más que amarnos, pero con un amor excepcional, ¿no? San Agustín, este gran teologazo, diríamos, ¿verdad? Este gran santo, San Agustín dice que la medida del amor es amar sin medida. Y evidentemente yo aquí es donde trato de aterrizar que todas esas virtudes, María las vivió, por supuesto que sí. María, yo incluso me tocó dar en alguna ocasión un tema donde yo le titulé María antes de la Anunciación, porque nos hemos quedado con la María después de la Anunciación. Y la que conocemos, ¿no? Exacto, pero yo creo que hay mucho que ver antes.
María es como un puente que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ahí hay una gran importancia. María pertenece a lo que nosotros como biblistas le llamamos los Anahuín, los pobres de Yahvé. María los representa totalmente porque María es una pobre de Yahvé o una pobre en espíritu, como dice esa bienaventuranza, ¿no? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. María encabeza la lista definitivamente. ¿Y por qué? Porque encontramos en ella todas las virtudes necesarias para estar en ese estado de gracia, ¿no? Y que nosotros, cuando vayamos viendo cada una de estas virtudes que vivió María, nos van a servir como para regular nuestra vida cristiana, ¿no? Y vamos a ver, porque no es decir, ay, me gustó esta virtud y la voy a vivir, no. Es la suma de cada una de ellas, la que nos va a llevar al estado de gracia. Podríamos decir, es que a mí me gusta más la virtud de la obediencia. Es que no nada más María fue obediente. María también fue una mujer de fe. María fue una mujer de oración. María fue una mujer servicial. O sea, son tantas virtudes. Lo que podamos decir aquí en el programa respecto a María se quedaría corto, totalmente corto. Pero tratamos, pues, entre esa inmensidad, dejar en claro las virtudes más significativas, ¿no? Claro. Que para nosotros van a ser nuestro punto de referente, ¿no? De hecho, la Iglesia nos ha propuesto a lo largo de su historia, con más de 2000 años, tanto hombres y mujeres, que de alguna manera el Catecismo de la Iglesia Católica nos ubica que se encuentran en esa Iglesia triunfante. Es decir, ya son santos, son santas, pero la Iglesia nos propone a estos hombres y mujeres como modelos a seguir. ¿Sí? ¿Por qué? Por las virtudes heroicas que vivieron en cuanto al Evangelio, ¿no? Que lo hicieron vida, lo hicieron vida. Oye, Martín, y ahorita me viene esta pregunta a la mente. O sea, vemos a María como una mujer que está lejana a nosotros, pero no podemos olvidar que es de naturaleza humana. Y bueno, recibió la gracia de Dios, pero todas estas virtudes que ella vivió, ¿se le fueron dadas como gracia o fueron también ejercitadas en su naturaleza humana? No, definitivamente sí podemos hablar de hecho hay un dogma, ¿no? La Inmaculada Concepción, es decir, desde el momento en que fue concebida, fue libre del pecado original, ¿no? Pero eso no quiere decir que María en su infancia y en su vida las haya estado viviendo, ¿no? No podríamos decir, ay, pues ella fue la llena de gracia, y pues no, pues así todos, ¿no? No. O sea, María, al igual que Jesús, ¿verdad? Porque de pronto hubo una herejía ya que se manifestó a principios del siglo I después de Cristo, donde se decía que Jesús no había encarnado. Sí, el docetismo proponía ello. Y entonces, pues muchos decían, no, pues es que si era el Hijo de Dios, ¿cómo que iba a sufrir? Pues no iba a sufrir nada. No, los autores de los evangelios insisten en presentarnos a un Jesús que realmente se encarnó y que fue un hombre. Y como hombre, pues naturalmente tenía hambre, tenía sed, se enojaba, se enfadaba, qué sé yo. María no es una mujer extraterrestre. María fue una mujer totalmente de carne y hueso que vivió una época en la que evidentemente, al igual que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no estaba de acuerdo con el estado de cosas que estaban viviendo, ¿no? Una total injusticia sobre todo, ¿no? Ella lo manifiesta en ese cántico, ¿no? Del Magnificat. Bueno, pues Martín, ¿quieres que comencemos con la primera virtud para sí, claro, comentar con nuestros hermanos y que vayan tomando nota también, ¿verdad? ¿Por qué no? De estas virtudes. Mira que aquí vamos a decir algo muy interesante que tal vez se pierde de vista, porque nuestro programa, que podrá llegar a medio mundo, ¿verdad? Y como tú lo decías hace unos minutos, podrían ser creyentes o no creyentes, ¿verdad? Podrían ser católicos o no católicos, ¿verdad? Pero es interesante, por ejemplo, reconocer que nuestros hermanos protestantes, que alaban mucho a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Tomás Cranmer, Ulrico Zwinglio, ¿no? Todos estos que se conocen como padres del protestantismo, pues sobre todo Martín Lutero, era alguien que admiraba a la Virgen María. O sea, he ahí la incongruencia, ¿no? de estas agrupaciones no católicas. ¿Cómo es posible que teniendo como fundador a alguien que admiraba a la Virgen María, sobre todo en las virtudes, se fijaba mucho en las virtudes? Juan Calvino, no se diga. ¿Cómo es posible que ahora no entiendas o no comprendas que
nosotros no tratamos de imponer a alguien a la fuerza, sino es alguien que vivió una vida virtuosa. Eso. ¿Verdad? Claro. Y la propuesta de la Iglesia hacia los fieles no es con la intención de imponerlo tampoco, es proponerlo, ¿no? Es una propuesta, Claro, totalmente. claro. El mismo Evangelio, Así yo es. les digo a los alumnos, el Evangelio no se impone, se propone. Es correcto. La decisión la vas a tomar tú, a Así fin de es. cuentas. Por eso, si quieres ser una persona extraordinaria, de ser una persona ordinaria a ser una persona extraordinaria, va a depender de que en tu libertad tú decidas si lo sigues o no lo sigues. María tuvo la oportunidad Claro. de decir, ¿sabes qué? No me parece bien ese proyecto. Siento que me va a meter en líos, qué sé yo. Pero sin embargo, en esa juventud, en esa, si tú quieres, pues ignorancia, porque no sabía de qué le estaba Hasta hablando el inmadurez, ángel. quizá, a lo mejor, Sí, por podría ser. supuesto. Estamos hablando de una mujer entre los 12 años y medio, ¿no? Entonces, decir, ah, caray, ¿qué hago, no? Entonces, es una mujer de fe, porque dice, hágase. Es decir, se la rifó, como decimos, ¿no? Así es. Y es la invitación que haríamos, ¿no?, ahora al público joven que nos ve, ¿no?, que se la rifen como se la rifó María, ¿no? El mismo salmista dice, ¿no?, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que se avienten. Definitivamente. O sea, que se avienten. O sea, viene... Hoy este programa viene a tu vida, a lo mejor no crees en Dios, viene a este programa a tu vida y, bueno, viene esta propuesta, aviéntate, aviéntate, aseguro que no te vas a arrepentir. Si tú ya crees en Dios, llevas una vida de fe, a lo mejor te está faltando algo, nos está faltando algo para dar ese completo sí en la voluntad de Dios. Así es, definitivamente. Y vamos a partir del Evangelio de Lucas, porque hay que decirlo, bueno, el Evangelio de Marcos parece ser que el autor sagrado como que no tiene interés en la figura de María. Será Mateo un poquito, pero Lucas sí se enfoca un poquito más. Esto nos hace pensar que ya el cristianismo primitivo tenía deseos de conocer más sobre ese Jesús que los estaba impresionando, que los estaba impactando, que los estaba emocionando, ¿no? Desde mi punto de vista, el autor del Evangelio de Lucas es alguien mega enamorado de Jesús, por supuesto. En el capítulo 10 encontramos de manera velada, si tú quieres, el autorretrato del autor del Evangelio de Lucas, y es un hombre que está totalmente convencido de quién es Jesús. Pero por supuesto, alguien que va a hablar de Jesús, tiene que hablar de la mamá. Eso. Por supuesto, definitivamente. Entonces, es el Evangelio de Lucas el que se le ha titulado, ¿no?, algunos teólogos, el Evangelio de la mujer, ¿no?, porque habla mucho de la mujer. En este caso, Lucas se explaya un poquito más a diferencia de Mateo, y en el capítulo número 1, versículos del 26 en adelante, dice el autor sagrado, mira, al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo, no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrán por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no tengo relación con ningún hombre. El ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu parienta Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada es imposible. María dijo, aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, este relato que acabamos de escuchar es el relato de la Anunciación. Es el relato donde se le anuncia a María pues un proyecto de salvación. Un proyecto de salvación en el que
se le está invitando, ¿no?, a participar. Es aquí donde yo de pronto reflexiono y le digo a muchas personas que en nuestra edad adulta tenemos que tomar una decisión, o ser protagonistas o ser espectadores. Porque donde el Espíritu Santo nos haya colocado como casados, como casadas, como solteros, solteras, viudos, viudas, en fin, donde el Espíritu Santo nos haya colocado, nosotros estamos aquí para sumarnos a ese proyecto de salvación. Es decir, el mundo sigue siendo el taller donde Dios, con la ayuda de cada uno de nosotros, pretende llevar este mundo a su máxima expresión, ¿no? Cielos nuevos, tierra nueva. Pero para eso necesita de cada uno de nosotros, de nuestra colaboración. De hecho, toda la Sagrada Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nosotros encontramos a una serie de personajes, empezando, si tú quieres, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, los jueces, los profetas, hasta llegar precisamente a María. Todos estos se convierten en un común denominador. ¿Cuál es? Son colaboradores. ¿Sí? En este caso le toca a María. Así como fue un Jeremías, así como fue un Isaías, ¿no? En su vocación de Isaías, en el capítulo 6, cuando él ve la grandeza de Dios, cuando ve la magnificencia de Dios en ese trono y en ese templo que desborda todo, y de pronto la voz que le dice, ¿quién irá en favor de nosotros? Y el profeta Isaías dice, aquí estoy yo, envíame a mí. Es decir, se convierte en otro colaborador más, que lamentablemente perdió la vida Isaías, como muchos otros perdieron la vida, entre ellos nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que el proyecto de Jesús no es de él, el proyecto es de su Padre. Sí, él siempre dice, si le hiciéramos un interrogatorio a Jesús, por ejemplo, Jesús, ¿de dónde vienes? Él nos diría del Padre. ¿Y Jesús a dónde vas? Voy al Padre. ¿Y qué haces, Jesús? Lo que el Padre me dice. Exacto. Entonces, no es un proyecto personal de Jesús, es un proyecto del Padre. Por eso dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Aquí, en esta anunciación, nosotros de ahí partimos y podemos hablar de todas las virtudes de María. La primera virtud de María es una mujer de fe. María tiene fe, ¿pero en qué? En que las cosas van a cambiar. Nosotros tendríamos que remontarnos a esa época para ver el estado en el que vivía María y sus paisanos. Para empezar, la locación. Geográficamente nos ubica el autor sagrado en Nazaret. Nazaret era una aldea minúscula, de hecho no aparece en la geografía del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de una manera despectiva. Por ejemplo, uno de los discípulos de Jesús, cuando le dicen, hemos encontrado al Mesías, del que nos había hablado Moisés en las Escrituras, es Jesús de Nazaret. Y el otro se expresa de manera así, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, esto nos hace pensar que Nazaret era una aldea totalmente minúscula, no figuraba más. Entonces, María, viviendo en esa aldea, definitivamente vivía todo tipo de vejaciones. Es decir, estaba al tanto, no tanto por ella, pero yo quiero aquí ir un poquito más atrás, sus padres, por ejemplo, Joaquín y Ana, no los dice los evangelios canónicos. Aquí tendremos que echar mano de los libros apócrifos, sobre todo el Evangelio de Santiago, donde nos habla de los papás de María, que son Joaquín y Ana. Pero en este caso, Joaquín, como buen judío, como un hombre piadoso, naturalmente, bueno, le tocó la suerte para nosotros, para sus paisanos, la desdicha de tener una hija, ¿verdad? Porque la cultura hebrea es muy dura, en el caso de que preferían tener hijos que hijas, ¿no? Pero bueno, le tocó una hija para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que en unas charlas íntimas, quiero pensar yo, esto no lo dice la Biblia, yo quiero imaginarme esos diálogos internos en casa de esta sagrada familia, también podríamos decir, ¿no? Claro. Joaquín, Ana y María, ¿no? Por supuesto. Porque definitivamente también el nacimiento de María fue extraordinario. Ateniéndonos al mismo relato, se dice que tanto Joaquín y Ana ya eran personas ya adultas, ¿no? Sí. Pero el hecho de que sean personas adultas no quiere decir que no sean personas temerosas de Dios, que tengan fe en Dios.
Ellos, al igual que la mayoría de sus contemporáneos o sus paisanos, porque estaríamos hablando del judaísmo tardío, estaba la idea de un Mesías muy marcada. Sí, te estoy hablando entre el siglo II antes de Cristo y todavía en este episodio que acabamos de escuchar, la Anunciación. En ese periodo se va intensificando más y más la idea de un Mesías. Claro que nadie tiene ni la menor idea. Tienen teorías, sí, pero no saben de dónde. Su teoría es que tiene que ser de Belén, tiene que ser así, o sea, tienen una idea, pero no la tienen bien fraguada. Entonces quiero pensar que en este caso Joaquín, por ejemplo, ¿verdad? Ana, que también son judíos y que están a la expectativa del Mesías. Todo esto lo tenía al tanto María, definitivamente que sí. Entonces, junto con ellos, María se suma a esa expectación. Entonces, María le llega esa fe de que las cosas van a cambiar, de que la situación por la que se enteran van a cambiar. Es como tú y yo estamos inmersos en una sociedad que se está desintegrando, se está convulsionando a sí misma, el tejido social está pésimo. Tú y yo, hombres de fe, pues creemos que en algún momento dado la situación va a cambiar. Claro. Pero la diferencia en tiempos de María y en tiempos de nosotros es que en tiempos de María se atenía a un Mesías. Una vez que llegara el Mesías iba a cambiar las cosas. En nuestro caso ya no es así, porque ya llegó. En nuestro caso, y hay que decirlo con toda franqueza, Jesús, según la carta de Santiago, dice que va a venir. Nosotros le llamamos a esto la parusía, la segunda venida de Cristo. Va a venir, pero no para salvarnos, va a venir para juzgarnos. Es decir, a diferencia de aquella época, ellos estaban esperanzados en el Mesías. El Mesías llega y va a poner las cosas en orden. Ok, nosotros entendemos que va a venir Jesús, pero ya no va a poner las cosas en orden, porque ya vino, ya nos dio los parámetros, las normas para conducirnos. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, María, junto con sus padres y todos sus paisanos, están conscientes de que ese estado de cosas que viven va a cambiar. Entonces, la primera virtud que yo encuentro en María es una mujer de fe. Tiene fe. De acuerdo, Martín. Estamos ahorita casi cerrando esta primera parte de las virtudes de María. Tú comentas algo bien interesante, la fe, la virtud de María. Hoy, ¿en qué creemos? Hoy creemos en un político, hoy creemos hasta en un artista, en un cantante, hoy creemos hasta en un equipo de fútbol y damos la vida por tal o cual. Hoy, ¿en qué crees tú? Es algo que nos deberíamos cuestionar. ¿En qué estoy poniendo mi fe? ¿En qué estoy poniendo mi esperanza? ¿En qué estoy poniendo, como dicen por ahí, todas mis canicas que por esto me la juego? Si tú hoy se te hace difícil creer en Dios, bueno, aquí está esta propuesta. Esta propuesta que a Martín y a mí y a todos los que somos parte del canal misionero nos ha cambiado la vida, nos ha transformado la vida y verdaderamente nos mueve, nos motiva creer y vivir comenzando con esta virtud que es la fe. Y hoy día también todos, como tú comentabas, estamos esperando un cambio, estamos esperando que llegue el próximo sexenio y que esto sea diferente pero lo acabas de decir tú. Hoy nos toca a nosotros aceptar la voluntad de Dios, sumarnos a este plan de salvación. No nos toca seguir siendo esos espectadores, esos cómodos, esos católicos light. Nos toca sumarnos a este plan de salvación. Y bueno, hermanos, yo quiero hacerle una pregunta a Martín, pero se las vamos a contestar en la segunda parte. Martín, ¿qué te parece? Claro que sí. ¿Será que alguna virtud no la haya vivido María? ¿Alguna virtud se le haya escapado vivir a María? Quédense con nosotros en esta segunda parte del programa y Martín nos va a contestar esta pregunta. Esperamos el Espíritu Santo le ilumine para poderla compartir. Y decimos en Canal Misionero Católico, Martín, para despedir este programa, decimos nosotros esta frase y te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Cristo te ama y yo también. No despedimos a Martín porque está con nosotros en la segunda parte. Cristo te ama y yo también. Te esperamos en la segunda parte, Virtudes de María.